la audiencia de la tarde de hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de un amigo y miembro de esta familia de medios Jumarpo, Yaxel Román, experto en relaciones internacionales y yo diría que uno de los jóvenes más brillantes en el análisis político nacional e internacional de la República Dominicana. Bienvenido nueva vez a esta tu casa, hermano. La verdad es que yo siempre contento de estar en esta casa, por la razón por la que me río es porque obviamente con una introducción tan elogiosa y de la cual no me considero realmente merecedor, tengo que decir que hay una persona que a pesar de que siempre repitió en todo momento pues lo mucho que me admiraba y lo mucho que me promovía, tenía uno favorito por encima de mí. Y es mi madre, la doctora Elsie González Caballo, que tenía un favorito que era este señor Ernesto Jiménez. Dios la tenga en gloria. Siempre lo decía, así que yo contento de competir con un hermano como lo eres tú. Así es, mi hermano. Gracias y que Dios tenga en la gloria el alma de tu madre, que tú sabes lo que representa claro. Para nosotros estos lazos que nos unen a nuestros padres. Claro que sí. Lo atesoro con cariño. Hermano, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos de América, genera noticias diariamente. A veces, tú sabes que yo tengo un podcast y yo una vez grabé un tema de Donald Trump para publicarlo 2 días después. Y no lo pude publicar porque pasaron 3, 4 cosas más concernientes al mismo tema. Y en este caso, a mí me ha llamado mucho la atención las recientes posiciones del presidente Trump en torno a Vladimir Putin y la guerra entre Rusia y Ucrania, en donde ya el presidente Trump está manifestando su desazón con la actitud del presidente Putin. Pudiéramos hablar, y me gustaría que empezáramos, Yaxel, con este tema de la guerra en Ucrania y de la postura de los Estados Unidos de América. Pudiéramos hablar de que el presidente Donald Trump está cambiando su tradicional apoyo a Vladimir Putin en este momento. El tema es que Trump no solamente apoya a una figura ni a una persona, Trump se basa en su agenda y que él le prometió a los electores estadounidenses que él iba a lograr la paz, que él iba a acabar con los conflictos y que él iba a terminar con la erogación de fondos cuantiosos que se dedican para los pleitos más allá de sus costas. En ese sentido, vimos que el choque que él tuvo con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se basaba en que este presentó una especie de exigencia para mayor financiamiento y ahí es que, bueno, está la imagen que yo no sé si ganará Pulitzer, como la imagen del año pasado después del tiro en la oreja, pero que definitivamente será muy recordada cuando el presidente Trump levanta las manos así, J.D. Vance también, como que no, frénate ahí. Entonces sí, en definitiva, había muchos que entendían en Washington que de alguna manera u otra Volodymyr Zelensky estaba incentivando los conflictos y que estaba partiendo de un financiamiento al cual se consideraba en legítimo derecho y que Putin, con ciertas concesiones, podía ponerle fin al conflicto, pero luego de eso no ha avanzado en absolutamente nada la búsqueda de la paz entre Rusia y Ucrania. Entonces ya solo frustra a Trump en lo que realmente le importa, que es cumplir con sus electores. Porque fuera de eso, Trump ha estado cumpliendo con todo. Que él propuso claramente que iba a aumentar las deportaciones, y eso ha hecho. Sí. Que él dijo que iba a acabar con las protestas estudiantiles en las que participaran extranjeros, y ha comenzado a quitarle la visa a extranjeros estudiantes en Estados Unidos. Que él dijo que iba a acabar con quienes, en su opinión, hacían trampa en el comercio internacional con Estados Unidos, y estableció todo este tipo de aranceles. Sí. Pero en el caso de Rusia, estamos en una posición retóricamente distinta que hace 4 meses cuando tomó posesión, pero fácticamente idéntica, que es un tranque entre Rusia y Ucrania. Así que yo lo que veo es que de la misma manera que atacó a Zelensky en la retórica, ahora ha estado diciendo que Putin no está coincidiendo en nada de lo que es su meta. Lord Palmerston, el legendario primer ministro británico, fue quien acuñó la frase. Y me río un poquito porque a veces cuando se repiten estas frases de grandes hombres uno piensa, bueno, pero dijo alguna otra cosa, porque es la única frase que se repite una y otra vez. Pero Lord Palmerston dijo, y eso era refiriéndose a la Gran Bretaña, de que no tenía ni aliados perpetuos ni enemigos eternos, sino intereses eternos y perpetuos. Trump se rige por ese pensamiento, pero más que cualquier otro a lo largo de la historia. Eso, tú ya no coincides con mis intereses, esto se acabó. Entonces, eso es lo que estamos viendo, pero ojalá, o sea, más allá de cualquier exabrupto, más allá de cualquier estridencia, realmente se logre la paz en Europa, en Medio Oriente y en el mundo, porque ahora mismo son muchos los conflictos y no pareciera que están bajando. Y uno de los factores que sí contribuye, por más paradójico que suene, es la misma estridencia de Donald Trump,
porque por lo menos esa impredictibilidad hace que algunos lo piensen una u otra vez antes de tomar ciertas acciones. Yacel, vámonos al patio. Claro. La situación que tenemos nosotros con Haití, cómo debemos de manejar estas presiones internacionales. Haití solo ha servido para acusarnos de xenófobos, nos acusa de violentar los derechos humanos. Sin embargo, como que las autoridades de ellos enfilan los cañones hacia nosotros y no ven la situación de ellos allá. Cuando estamos hablando que del 2024 hacia acá, más de 5.600 personas han sido asesinadas. Claro. Niñas violadas, mujeres violadas, más de 1 millón de desplazados. O sea, gente que ha tenido que abandonar sus hogares por el tema de las más de 100 pandillas que imperan, sobre todo mayormente en la zona de Puerto Príncipe, donde ya está establecido, incluso con estadísticas, que el 90% de Puerto Príncipe está ocupado por las pandillas y ellas son las que saben, esos son los que saben ahí los que mandan. Y no tan solo el presidente Abinader lo declaró terrorista, también Estados Unidos. Son unos terroristas en la situación. Entonces ellos están ahora, se la han cogido con nosotros. ¿Cómo tenemos nosotros que manejar esta situación? Como lo hemos estado manejando, que es reiterando en todo momento que está lo urgente y está lo importante. Lo urgente es la pacificación de Haití y lo importante es, desde luego, pues apostar a la institucionalidad en Haití. Obviamente, un país distinto no debería estar hablando ese tipo de temas porque desde el punto de vista psicológico hay que entender que afecta el orgullo, que afecta el ego, pero ya eso no es un tema solamente de los haitianos, es un tema interno para nosotros por la presión migratoria, por el tráfico de armas, por el tráfico de estupefacientes. Miren, tan reciente como hace, creo que fueron 8 días, pues se decomisó un camión que estaba llevando el mayor cargamento de marihuana en la historia hacia nuestro territorio vía Dajabón. De hecho, solamente en los primeros 5 meses de este año 2025 se ha decomisado más marihuana que en los 4 años del 2020 al 2024 y casi toda esa está viniendo desde Haití. Eso lo pueden ver más a fondo en el reciente reporte que realizó la prestigiosa publicación Inside Crime, el centro de pensamiento que analiza el crimen organizado. Entonces, República Dominicana reitera todo lo concerniente a la pacificación de Haití. Eso no le gusta a algunas élites por el mismo sentimiento nacionalista que, repito, psicológicamente es entendible. Recordaremos que en su momento el entonces canciller Claude Joseph comenzó a atacar a la República Dominicana porque decía que nosotros estábamos alarmando sobre lo que pasaba y demás. En ese momento las pandillas controlaban era el 65% de Puerto Príncipe, hoy es 90%, como acabas de mencionar. Entonces, no es alarmando. Haití realmente es un peligro para la región, es un peligro para su gente y entonces hay que pacificarlo. Y en ese sentido, las medidas que toma República Dominicana de proteger nuestro territorio reiteran que no hay solución dominicana ni se puede pensar que ese problema se le endosa a otro país. Y esto es algo que no puede caer nunca en el proselitismo, aunque hay algunos que quisieran hacerlo de manera entendible, porque es un tema que inmediatamente genera aplausos. Porque si yo llego aquí, golpeo la mesa y digo inmediatamente para afuera todo el mundo, entonces probablemente me van a dar muchos likes ahora en el video. Pero si estamos hablando de que, Ernesto, tú y yo a lo mejor tenemos posiciones distintas, pero tú representas tal fuerza, yo represento esta otra, vamos a encontrar un punto común y atengámonos a eso y hablemoslo en privado, hablemoslo en el CES. Yo creo que ese es el camino, porque es lo que permite pensar no en la siguiente elección, sino en la siguiente generación. Así que saludo la participación del doctor Leonel Fernández, presidente del Partido Fuerza del Pueblo. Saludo la participación del licenciado Danilo Medina, presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Saludo la participación del expresidente agrónomo Hipólito Mejía, quien es el líder también dentro del Partido Revolucionario Moderno, para iniciar esta discusión que luego tiene que ir también con la población para que se tenga conciencia de que este es un tema interno que nos afecta en todos los sentidos. Algo que yo he reconocido, Yaxel, es que a raíz del agravamiento de la crisis interna en Haití, la República Dominicana ha tomado medidas históricas. Yo le reconozco al presidente Abinader la valentía de tomar decisiones que no se habían tomado en el pasado. Repito, la situación ahora es más grave y esto quizás justifique dicho accionar. Y el hecho de también haber convocado a los expresidentes vivos, que son a su vez los principales líderes políticos junto al presidente Abinader, me parece una medida acertada y un mensaje de unidad política necesaria, tanto a nivel interno como a nivel externo. Ahora bien, como acabas de decir, Yaxel, no hay solución dominicana a la crisis haitiana.
¿cuál sería entonces, dentro de tus estudios y de tu visión, la hoja de ruta para empezar a encauzar hacia un nivel de institucionalidad aceptable, mínimo, un Estado que empiece a ser funcional en Haití? ¿Qué debería hacer la comunidad internacional? Primero, y yo no estoy 100% de acuerdo con lo que terminó siendo esta misión multinacional de seguridad, porque yo entiendo que debió haber sido una misión formal de cascos azules, pero también al mismo tiempo entiendo psicológicamente el por qué la bandera azul de las Naciones Unidas no era del todo bienvenida en Haití, pero entonces estamos viendo los tropiezos en financiamiento de esta misión, que no está dentro del presupuesto de las Naciones Unidas. Pero si ya está esta misión, que no es la perfecta, entonces hay que financiarla, hay que dotarla del armamento necesario para que pueda pacificar Haití y no solamente proteger algunas infraestructuras. Ya una vez se logra esa pacificación, que en el pasado se ha logrado, pero el problema es que no se atendieron las causas raíz. Habían sido paliativos, vamos a verlo de la siguiente manera. Vamos a decir que usted tiene una tendencia a la inflamación de las amígdalas. Entonces, cada vez que se les inflaman estas amígdalas y le da amigdalitis, usted se toma pues la acitromicina, que es el antibiótico que más se recomienda para ello. Entonces, usted se curó en ese momento, se sintió bien, pero resulta que usted tiene una tendencia que requiere una atención médica, tiene que ir claramente a tratarse, y si no se trata, si solamente recurre a esta medicina, a cada rato volverá la inflamación. Eso es lo que ha pasado a lo largo de las 4 misiones de intervención que ha tenido Haití para pacificación, y es que violencia, misión, pacificación, retiro de la misión, retorno de la violencia, porque si no hay institucionalidad, si no hay prosperidad, si lo que hay es miseria, entonces las condiciones siguen iguales. El tema de ocupar Haití. Grandes potencias dicen, vamos arriba, vamos a ocupar Haití, vamos a militarizar. Vamos a enfrentar las bandas. Vamos a ver si es verdad que ellos tienen mejores armas que nosotros y son más guapos que nosotros. Es la única forma de pacificarlo. Porque mientras tanto, fíjate que hay un Consejo Presidencial Transitorio que tiene un año por reunirse a ver qué solución le busca a una posible organización de unas elecciones. Pues no hay forma, no encuentran la forma. Yo no veo forma. Entonces, Este año. Exacto. entonces Yacel, la ocupación. Óyeme, vamos arriba. Vamos a meter preso a Barbecue. No, A Tilapí. y lo demás. Vamos a meter preso a toda esa gente. Es preso que lo queremos en una cárcel. Entonces vamos ahora a buscar la estabilidad política. ¿Es posible esto o es la única solución que uno puede ver? No hay solución local, lamentablemente. No hay solución dominicana, pero tampoco hay solución meramente haitiana de la violencia. Lo que hay es una solución haitiana del problema raíz, que es el total desarraigo, odio rampante que existe entre la clase dirigencial. Porque miren, lo que estaba mencionando en la pregunta previa con relación a no la sumisión de los líderes opositores y el presidente de la República, sino por lo menos la coincidencia de la importancia del tema. En Haití, con todo lo que ha sucedido, miren que ni siquiera había pues una funcionalidad legislativa antes de que quedaron sin parlamento en el año 2020, pero sí, en definitiva la solución. Mira ese video, ¿tú crees que es posible eso? Mira, en plena calle de Puerto Príncipe. No, claro. Mírame, ¿tú crees que eso es posible? Sí, pero por eso mismo entiendo que después de la pacificación tiene que haber una reforma en el término constitucional. Miren, Haití ha tenido, si ustedes entran ahora mismo a Google y escriben primeros ministros de Haití, van a ver que Haití en los últimos 25 años ha tenido 23 primeros ministros, que es la posición... Uno por año casi. Prácticamente. Irónicamente, Uno por año. Qué buen dato. Uno por año. Es una locura. Eso no tiene madre. Irónicamente, ¿saben cuál ha sido el de más duración? Ariel Henry, porque no había quien lo quitara, porque no había presidente, ya que le volaron la cabeza. Entonces... Dios me perdone, pero es que esto es Haití es terrible. Es una arquitectura constitucional inspirada claramente en la francesa, pero Francia no se levantó un día de repente y estableció esa arquitectura constitucional. Francia pasó siglos de historia antes de llegar a esto, porque obviamente con ese historial del absolutismo monárquico, del imperio napoleónico, del monarquismo constitucional, ya después entonces las diversas repúblicas hasta llegar a eso. Y el gran error de Haití es que después de la caída de la dictadura dinástica y putrefacta de los Duvalier, pensaron de que ya tenían las condiciones para
esta constitución del semipresidencialismo débil. El profesor Juan Bosch, cuando frecuentemente ironizaba en torno a algunos intelectuales de inspiración mucho más a la izquierda, él se refería a ellos como marxófagos, porque se comían a Marx y no lo interpretaban. Yo creo que el profesor Juan Bosch, si estuviera vivo hoy en día analizando mucho de lo que pasa en Haití, es probable que coincidiera en el sentido de que fueron constitucionalófagos, en el sentido de que leyeron la Constitución francesa pero no interpretaron cuáles fueron las condiciones que llevaron a eso, que ya ni siquiera en Francia funciona tan bien como antes. Entonces, por eso repito, pacificación, pero institucionalización, porque si no hay instituciones, mira, llegarán, intervendrán, pacificarán, se irán y volverán entonces los bandidos, como ese que estábamos viendo ahí en pantalla. Otro tema importante en ese mismo orden en cuanto a Haití es el concerniente a algunas medidas que ha tomado el presidente Abinader, como las deportaciones, los protocolos en los hospitales. Hemos visto que la comunidad internacional se ha manejado, y yo sé que hablar de comunidad internacional puede parecer a veces algo ambiguo, pero desde distintos sectores se ha cuestionado esta política de la República Dominicana, por ejemplo, Amnistía Internacional, entre otros. Yaxel, ¿tú consideras que la República Dominicana, en la parte que tiene que ver, por ejemplo, con la empleomanía, la parte de la agricultura, de la construcción, la República Dominicana debe tomar algunas medidas adicionales, un plan de regularización que están planteando algunos sectores, otros se oponen, o es sencillamente mantener hasta el momento estos 15 famosos puntos que el presidente Abinader ha colocado sobre la mesa y que se están aplicando en este momento? Más que plan de regularización, lo que hay es que siempre mantener las vías de regularización, porque cuando no existe vía para ello, entonces lo que termina habiendo es un incentivo para lo irregular, un incentivo para lo ilegal. Vamos a verlo de la siguiente forma. República Dominicana, por el crecimiento económico que ha tenido, por la ampliación de la clase media que ha tenido, y tú sabes muy bien que en este mismo programa, aun cuando yo era opositor, yo ironizaba sobre aquellas personas que cuestionaban la ampliación de la clase media, que uno siempre puede decir cuando es opositor que cree que lo puede hacer mejor, pero de ahí a negar que República Dominicana ha mejorado, yo creo que hay un paso gigantesco. Pero por la misma ampliación de clase media, no hay el mismo incentivo para, en nuestra economía, hacer algunos de esos trabajos. Hay algunos que sí se pueden dominicanizar más, pero desde luego hay demanda. Entonces, ¿qué pasa? Cuando existe esa demanda, entonces la oferta llega, y vamos a verlo de la siguiente forma. Se contratarán empleados extranjeros. Si es legal, mejor. Con eso ironizo Sí. de que va a pasar. Va a pasar. Entonces, mejor que pase teniendo los datos de quiénes son estas personas, teniendo los pasaportes bien registrados de quiénes son estas personas, Exacto, claro. teniendo claramente en qué empresas trabajan o han trabajado estas personas, y también dar el incentivo de que, miren, por ejemplo, trabajadores temporeros van a venir a trabajar en la zafra o lo que sea, etcétera, cumplen por la vía regular, retornan a Haití, pero precisamente van ganando puntos, y cuando ya después surja otra temporada en la que requieran ese tipo de trabajos, pues aplican y tienen una vía más expedita para ello, y así ganamos todos. Pero si yo lo que repito es lo que dije previamente, que genera grandes aplausos, que es lo que hay que cumplir la ley, fuera todo el mundo, que es algo que suena muy chulo, pero tú eres economista, y en todo economista, iba a decir que hay, pero por lo menos debe haber un gran sociólogo, y tú sabes muy bien que está esa demanda, y lo que tenemos es que esa demanda se cumpla con las vías legales. Es así. Yaxel, la realidad de Haití, a veces hay que irse un poquito a la historia. Tú hablaste de los Duvalier. François, su padre, que mantuvo una tiranía, pero con cierta popularidad. Sí. Prestigioso médico, Papadoc. Luego, con su muerte, en el 71, asume su hijo, Jean-Claude, con 19 años. Sí. Que lo que andaba era jugando en bicicleta, montando bicicleta y jugando con carrito a control remoto. Pero Jean-Claude Duvalier se va en el 86, abandona Haití, le da un golpe de Estado, y tenía 34 años, todavía era un niño. O sea, comienza a gobernar un niño de 19 años. Entonces, ¿qué pasa? A partir de ahí,
Haití estaba en las manos de los militares y de la oligarquía, el empresariado, los poderosos, de los que estudiaron, y por eso han mantenido a ese pueblo en esa situación. Porque aquí no hubo criterio de ningún tipo. Entonces, Jean-Claude lo que hizo fue, con su primera esposa y luego con su segunda esposa, acumular fortuna. Cuando se va a Francia, vivir la vida loca, vivir como un pache en Francia. Que se la embargaron en gran parte en Francia. Sí, una parte de su fortuna la embargaron. Y entonces Jean-Claude termina muriendo en Haití. Va a Haití y muere allí. Regresó después del terremoto. Que cuando los cuartos valían, su boda costó $5 millones. Cuando los cuartos valían. Que se casó de 20 y tantos años. Entonces, esa realidad, Wow. ¿hasta dónde podemos entender nosotros que el problema de Haití, que es el país más pobre de la región, pero también un problema que tienen aquí un problema en la cabeza de problema como de convivencia entre ellos? Porque la primera situaciones, la primera división de Haití fue entre ellos, los del sur y los del norte. Intentaron establecer una monarquía allí. El rey Christopher, un sinnúmero de cosas. Entonces, Pero todavía recientemente contra el finado presidente Jovenel Moïse había un ataque de que él era norteño. Incluso había un ataque con relación a que él era de tez más oscura que otros, algo que en la primera República Negra uno pensaría que no existe. Pero en definitiva, Haití, que tuvo esa familia que saqueó el país, que algunos erradamente glorifican por el caos que vive hoy, porque Haití siempre fue pobre. Lo que pasa es que cuando estaban estos tontonmacut, los cucos, como les llamaban, pues la violencia estaba concentrada desde el poder. Hoy en día no hay una concentración de violencia. Pero qué bueno que haces esa reflexión, porque la prestigiosa revista británica The Economist, hace alrededor de mes y medio, publicó un artículo en el que analizaba las diferencias entre República Dominicana y Haití, y a pesar de que emitía grandes opiniones críticas sobre lo que ha sido el proceso democrático de República Dominicana, sí resultaba que nosotros habíamos tenido mucha más suerte con nuestro liderato, que apostó a la infraestructura, que apostó a la institucionalización en el contexto latinoamericano y que dejó pues un legado. En cambio, esta familia dinástica que se prolongó durante tanto tiempo no dejó absolutamente nada. Después de que cae la familia dinástica, entonces vimos una élite política que lo que hizo fue, vamos a decir, irónicamente, democratizar el saqueo. Entonces, de una gran familia pasó a grandes familias. Pero también quiero sí resaltarlo, porque las cosas no pasan en automático. La gente piensa que República Dominicana logró la libertad solamente porque se mató a Trujillo el 30 de mayo de 1961. Pero miren cómo tú acabas de recordar que después de que muere Papa Doc, queda Baby Doc en Haití. Claro. Vámonos entonces a Nicaragua, que cuando cae asesinado Tacho Somoza García, Anastasio Somoza García, después entonces asumen sus hijos Luis Somoza de Baile y Anastasio Somoza de Baile. A nosotros nos ayudaron muchas cosas. Lo primero es que Ramfis Trujillo, ya mayor que su contraparte, que era Baby Doc, le interesaban las mieles del poder, pero nunca le interesó el poder, ni ser quien mandaba. Él ni siquiera estaba en el país. No, porque Ramfis, Trujillo modificó la Constitución, Trujillo, y creó la figura vicepresidencial para Ramfis. La modificó, le bajó la edad. Y Ramfis le dijo, papá, a mí me gusta ser militar, yo no quiero ser, a mí no me gusta la política. Sí, no. Yo no soy político, yo soy militar. Incluso Ramfis estudió en West Point. Claro, pero no tan solo que estudió allí. Pero se quemó. No, él no se quemó. No se quemó varias veces. No, él no se quemó. No le fue bien. No, él no se quemó. Ahí están los testimonios, Yacel. Él no era buen estudiante. No, él no se graduó, pero él terminó los estudios. Incluso, para Ramfis poder ir, tuvo que bajarse el rango. Porque él era general de división. Sí, él era de división conjunto. Él tuvo que bajarse el rango a general para poder entonces ser aceptado. Porque a él le gustaba eso. No, él concluyó los estudios, luego no se graduó. Cuando tocaba la graduación vino para acá a beber y a gozar la vida. Y no retornó. Nunca le interesó en ese sentido. Y eso marcó la historia dominicana. Pero es un punto importante, Yaxel. Y tú que eres un... Porque créanme que si Ramfis hubiese tomado la decisión de, ok, aquí el que manda soy yo, en vez de apostar por Joaquín Balaguer, que era el presidente títere, ya que en el 57, cuando se reforma la Constitución para volver a establecer la vicepresidencia, la primera opción de Trujillo era Ramfis.
pero Ramfis no sirvió, no dio la talla. Después la segunda opción era Rafael Filiberto Bonelli, que era el favorito de su esposa, pero eso no sucedió. Lo que terminó pasando fue que Balaguer se le designa como candidato vicepresidencial. Digo designa porque qué elecciones había en ese momento. Y cuando cae Trujillo asesinado, Ramfis, en vez de tomar el poder o apoyar a sus tíos, que lo deseaban el poder tanto Negro como Petán. Negro, que era muy discreto. Negro fue presidente. Negro llegó a ser presidente. Sí, no, pero títere. Otra cosa. Sí, claro, todos eran títeres. Todos eran títeres. Pero la historia es en gran parte lo que ha permitido que República Dominicana avance, porque entonces tuvimos un liderato sensato en gobierno y en oposición. En Haití, ni en gobierno ni en oposición, en ningún momento, porque Haití no ha tenido época de gloria. Haití ha tenido tiempos terribles, tiempos caóticos, tiempos peores. Así es, así es. Bueno, Yatser, hermano, muchísimas gracias. La verdad que siempre es un privilegio conversar contigo. El público así lo reconoce, ha podido escuchar a este joven dominicano. Y nosotros seguimos analizando estos acontecimientos con mucha preocupación, porque como muy bien dices, Haití no ha tenido tiempos buenos. Es de crisis a mayor o menor medida. O peor medida, pero al final crisis que termina impactando sensiblemente a la República Dominicana. Ya él tiene que volver pronto porque lo de Haití eso no es para ahora. No, es que y no va a terminar. Eso es para ahora. Y por un tema de tiempo. Eso va a tomar mucho tiempo, ese tema. Lamentablemente. Haití, tú vas a tener que venir aquí para siempre dar las pinceladas necesarias a ver cómo andan las cosas por Haití. 15 años cumplió ya con el Tribunal de la Tarde. Oye, ahí está. Es que esta es tu casa, hermano. Y esta también es casa de todos ustedes. La invitación queda pautada para mañana a la misma hora y por el mismo canal está nueva vez con nosotros aquí en el Tribunal de la Tarde. Que tengan un feliz resto del día y que Dios nuestro Señor les bendiga siempre.